Vamos ahí a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Aquí está Jesucristo iniciando su ministerio. Fíjense cómo es que comienza. Leamos con fe. Esta es la palabra de Dios inspirada por Él, alimento para nuestros corazones. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Vamos a orar una vez más para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre Santo, gracias Dios por tu gracia. Gracias por el reino tuyo que se acercó a nosotros. Ayúdanos a entender de qué se trata este tremendo ofrecimiento anunciado por Jesucristo. Será llevado a plenitud en su segunda venida. Ayúdanos a querer, Señor, crecer en este reino. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, lo que hemos dicho bastante en esta serie es que el proyecto de redención que Dios comienza ya desde Génesis 3 no se salta directamente a los evangelios. Tenemos toda una historia bíblica desde Génesis 3 hasta Mateo 1 que cuenta básicamente los movimientos de Dios en la historia para llevar a cabo su plan redentor. Y estamos viendo en esa historia que el Señor se comprometió a redimir y restaurar su creación para habitarla junto a su pueblo. Y hemos visto algunos de los movimientos que Dios ha dado en ejecución de ese proyecto y quiero recordarles a algunos. Primero, Dios promete descendencia a Abraham, la cual se convertiría en una nación para ser de bendición para todos los pueblos. Israel, ese es el pacto abrahámico. De esa nación que saldría de Abraham, entonces ellos recibirían la vocación de representarlo delante de las demás naciones. Ahora son pueblo exclusivo, reino de sacerdotes, y para ese propósito de ser sus representantes delante de las naciones, ellos reciben la ley de Dios, que manifiesta su carácter perfecto. Eso es conocido como el pacto mosaico. Y de esa nación entonces vendría un rey al que se le promete que de su descendencia vendrá un rey eterno, un rey perfecto que establecerá su reino para siempre. Ese rey es David y ese pacto se llama pacto davídico. Entonces tenemos la promesa de una descendencia, tenemos la ley como vocación para ese pueblo para que manifieste a Dios, y tenemos la promesa de que de David saldrá un descendiente que será un rey eterno, que establecerá un reino eterno, y ese reino restaurará todas las cosas. ¿Qué sucede? Que el pueblo y sus dirigentes fracasan tremendamente en su vocación, en ser reyes piadosos, en conducir la nación a depender más de Dios. Y entonces el Señor le da a esa nación la palabra profética para llamarlos al arrepentimiento, para que se vuelvan a Él, para que obedezcan las palabras del pacto y para reiterarles que el Señor cumplirá sus promesas de redención. Sabemos cómo terminó la historia. Israel fracasó, sus reyes y sus habitantes continuaron a desobedecer al Señor, continuaron a elegir el camino de la autonomía como Adán y Eva, en vez del camino de la dependencia de Dios. Aunque habían salido de Egipto, Egipto no había salido de sus corazones. Ellos seguían replicando esa dinámica de idolatría, cautividad y esclavitud. Y sumado a eso, Israel tocaría su punto más bajo, el exilio, donde la tierra les sería quitada. Ellos irían a ser cautivos en naciones paganas, Asiria, reino del norte, Babilonia, el reino del sur, y después entonces volverían algunos del exilio. Y la situación de esos que volvieron no era mucho mejor como la que salieron. Ellos no volvieron transformados y cambiados. ¿Recuerdan que muchos decían que la pandemia nos iba a cambiar y nos iba a hacer personas más sensatas? No pasó nada de eso. El exilio no cambió a estos.
israelitas y volvieron con su corazón exiliado. El exilio había salido, ellos habían salido del exilio, pero el exilio no había salido de sus corazones. Y peor, encontrarían que en sus corazones había opresión, idolatría, injusticia, había rebeldía, había reincidencia. El exilio no había salido de sus corazones. Y todo esto parecía poner fin al proyecto de redención. Así terminamos la semana antepasada. El pueblo viviendo en el exilio, siendo displicente para con Dios, pero todavía hay una palabra ahí profética diciendo, el Señor va a cumplir sus promesas de redención. El Señor va a cumplir. Ahora, Israel es un retrato preciso de la humanidad. Sufrimos de una incapacidad arraigada en nuestros corazones para salvarnos, regenerarnos, hacer las cosas bien por nosotros mismos. Tenemos una síntesis muy acertada de eso en Romanos. Pablo dice, no hay justo ni aun uno solo. No hay quien busque a Dios, no hay nadie que haga el bien. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición sin Jesús. Esa es nuestra realidad. Y la pregunta entonces que quedaba en el aire para ese pueblo es, ¿qué pasará con Israel? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con las promesas de bendición para las demás naciones? Estamos arruinados, estamos con una condición en el corazón irreparable, somos expertos en fracasar vez tras vez. ¿Será que nuestro fracaso va a arruinar el plan de Dios? Y estas eran preguntas reales que hacía el pueblo de Israel. Y son preguntas que tú también te haces, que yo también me hago. ¿Será que Dios no estará cansado de mí? ¿Será que mi reincidencia, rebeldía y mi capacidad para fracasar no harán que Dios frustre su plan para conmigo? Y es delante de estas preguntas cuando necesitamos recordar que la historia de Israel, que tu historia, en verdad siempre se ha tratado de la fidelidad, el amor, la gracia y la misericordia de Dios. De eso se trata la metanarrativa bíblica. Ella no se trata de la determinación de Dios, de algunos hombres para volver a Dios. Se trata de la resolución y determinación de Dios en redimir a su creación para habitarla junto a su pueblo. Él está conduciendo la historia, Él está llevando a cabo su plan, y es por esa razón que aún en el momento más bajo de Israel, el Señor sigue diciéndoles, yo voy a cumplir. Yo voy a redimir. Y entonces el Antiguo Testamento cierra con ese panorama oscuro, el posexilio, pero con ese pequeño rayo de luz. El Señor va a cumplir sus promesas de redención. Y es con ese trasfondo oscuro y con ese pequeño rayo de luz que entramos al Nuevo Testamento. Es con esa tensión. El Nuevo Testamento comienza entonces en la encrucijada del fracaso total de la humanidad y la determinación graciosa de Dios por redimir su creación. Esa tensión ha estado durante todo el Antiguo Testamento y esa tensión va a comenzar en el Nuevo Testamento. Solo que esa tensión se va a resolver de forma definitiva y eficaz en el Nuevo Testamento. Así ya estamos llegando con la metanarrativa. ¿En quién y cómo se resuelve esta tensión? ¿Va a prevalecer el fracaso humano o la determinación divina en redimir? Esa es la tensión. Ahora, no podemos dejar de hablar de un periodo muy importante y que fue el responsable de configurar el ambiente donde Jesús nació. Ese periodo que llamamos intertestamentario, alrededor de 400 años. Y ese ambiente intertestamentario, bueno, seguido por esa desesperanza del posexilio, con un pequeño rayo de esperanza, más naciones dominando, porque después de Asiria, Babilonia, después vinieron los persas, después vinieron los griegos, después vinieron los ptolomeos, los seleucidas, después vino un periodo de independencia donde los macabeos, judíos nacionalistas, reinaron, pero ese periodo no fue mucho mejor que el de los paganos, y después finalmente dominaron los romanos, ¿ya? Y todo ese caldo de cultivo entonces produjo un judaísmo un poco flexible, pagano, pero también produjo lo opuesto, un judaísmo muy radical, un judaísmo que no quería repetir la historia del exilio, que había aprendido la lección de estar dominado por una nación pagana, y entonces ellos dijeron, entonces vamos a ser celosos de la ley,
del templo y de nuestra etnia, de nuestra nación. Y ahí comienzan a surgir ¿quiénes? Los fariseos. Y estos van a ser profundamente hostiles a Jesucristo. Entonces, todo ese ambiente configuró lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y ahí entonces serían las promesas de que vendría un Redentor. Y estos fariseos esperaban un Salvador, un Mesías en sus propios términos. Celoso como ellos, celoso de la ley, del templo, de su pureza racial, étnica de su nación. Y entonces esperaban salvación política y nacional. Querían que alguien finalmente llegara, reivindicara su nación, su identidad y le mostrara a todos los otros pueblos, este es el pueblo de Dios, y que acabara con los demás enemigos. Ese era el Mesías que estaban esperando. Ahora, no nace ese rey imaginado por los judíos. Nace el Jesús de Nazaret anunciado por los profetas. Ahora Jesús no aparece de la nada. Jesús nace arraigado en toda una metanarrativa que explica su vida, su obra, su muerte y su resurrección. Varios cristianos, generalmente esos que llegan, no entienden de dónde viene Jesús. Un poco parece que de repente apareció en la historia y vino para morir y eso fue todo lo que hizo. Oye, podría haber aparecido una semana antes de su muerte. Vivió mucho, ¿para qué vivir 30 años, 33 años? Pero la metanarrativa va a explicar por qué Jesús vivió lo que vivió y murió lo que murió y resucitó al final. Jesús está arraigado en toda una metanarrativa bíblica. Y no es por acaso que los primeros versículos del Nuevo Testamento sean la genealogía de Jesús. Para situarlo en la metanarrativa bíblica y decirnos, este es el Mesías prometido a Abraham. Este es el descendiente de David. Él es el cumplimiento de las promesas. Así comienza Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Y así va a continuar Lucas, después de registrar el nacimiento de Lucas, de Jesús, que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces fíjense, Jesús nace para revivir la historia de Israel, pero ahora con perfección. Él obedece en el desierto, cuando Israel desobedeció en el desierto. Y Él va recreando toda la vida de Israel, pero ahora de manera perfecta para probar que Él es el Mesías prometido. Él nace de una virgen, en una familia humilde, en un lugar pobre, y ahí de manera opuesta a lo que esperaban los judíos, Él muere y resucita para traer salvación. Por eso es asombroso, improbable, como veíamos la semana pasada. Por eso es causa de gozo y no temor. Por eso es un anuncio para testificar, es un evento para anunciar. Bueno, ya vimos, entonces la semana pasada, esto era para conectar el nacimiento de Jesús con toda esta metanarrativa bíblica. Entonces vimos la semana pasada cómo nació el Salvador. Ahora veremos cómo comienza su ministerio. De qué manera este Mesías salvaría a su pueblo. Y ahí, entonces, Marcos 1, 14, 15, nos da indicios de cómo es el ministerio de Jesús y cómo comenzó. Vamos a leer una vez más. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces Marcos registra aquí la manera en que Jesús inicia su ministerio y lo hace declarando que el reino de Dios se ha acercado. Esa es la proclamación del evangelio del reino. El reino de Dios llegó. Por tanto, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Vamos a entender eso. Recuerden, Israel está esperando un rey que establecería un reino eterno. Es de eso que han venido hablando los profetas. Es con esa esperanza que ellos miran hacia el futuro. Y ahora aparece Jesús anunciando que el reino llegó. Y eso es una buena noticia para un pueblo que estaba aguardando con esperanza la llegada de Mesías. Pero, ¿cómo es este reino? Ya vimos que Jesucristo va a frustrar las expectativas mesiánicas de aquellos judíos. El reino de Él no es político, es espiritual. Fíjense, en el contexto de la metanarrativa, el reino de Dios es el gobierno de Dios donde se cumple su voluntad, tanto en los cielos como en la tierra, por medio
de un rey eterno del linaje de David, que restaurará el cosmos y especialmente a su pueblo, y en el que la vocación humana, representar a Dios, se cumple de manera perfecta en ese rey. Eso es el reino de Dios en el contexto de la metanarrativa. Entonces, ese rey es la propia manifestación del gobierno de Dios. La palabra aquí para reino es Basilea. Y Basilea no hace referencia a extensión geográfica o a un territorio o a aquello que pertenece a un rey. Por ejemplo, como nos referimos a reino del norte, reino del sur. No, esta palabra hace referencia a reinado, a gobierno, a autoridad, a influencia. En ese sentido, entonces, reino de Dios no hace referencia a un territorio, no hace referencia a una nación, no hace referencia ni siquiera a un grupo de personas. El reino de Dios es el reinado de Dios, su gobierno, su autoridad, donde se realiza su voluntad. Y Jesús aparece para inaugurar esa realidad. El tiempo de la restauración, anunciado por los profetas, el día en el que Dios reinaría para restaurar, había llegado en la propia persona de Jesús, el Mesías. Y comenzaría de manera espiritual, abriéndose camino en los corazones de aquellos que responden con fe y arrepentimiento al Evangelio del reino, y ahora entonces pasan a estar bajo el gobierno de Dios. En principio el reino de Dios es espiritual, pero Él llegará a su plenitud y se consumará, y será un reino donde no habrá más injusticia, donde no habrá más llanto, donde no habrá más pecado. Es importante notar en esta proclamación del Evangelio del Reino lo siguiente, porque Jesús no está llamando a nadie a hacer algo por el reino. Él no está diciendo, vamos a luchar por el reino, vamos a construir el reino, vamos a fortalecer el reino o algo por el estilo. Él no está diciendo, síganme los buenos, vamos a acabar con el mal. No, ese reino viene a hacer algo por ti, no para que tú hagas algo por él. Jesús está declarando, el reino llegó. Es una obra de Dios, no nuestra. Solo basta creer en el Evangelio del reino. Y esa proclamación se va a reflejar en las enseñanzas de Jesús a lo largo de su ministerio. Fíjense, Jesús no está dando por ahí lecciones de moral, dando consejos para mejorar la vida o listando una serie de esfuerzos que debes hacer para ser aceptado en el reino de Dios. No, Jesús está anunciando la llegada del reino de Dios. El reino de Dios llegó. Crean y arrepiéntanse. Él va a enseñar cómo es la naturaleza del reino de Dios. Nosotros tuvimos una serie sobre parábolas y vimos muy bien todo esto de la naturaleza del reino de Dios. Él explica cómo es la ética de aquellos que pertenecen a ese reino. Sermón del Monte explica todo esto. Él enseña cómo Él mismo está cumpliendo la justicia del reino de Dios. Él vino a cumplir la ley, los profetas. Él explica cómo su obra será suficiente, definitiva y eficaz para llevar a plenitud su reino. Y finalmente, Él moriría y resucitaría para transportar personas a su reino. Fíjense, siempre se trata de lo que Dios está haciendo en Cristo para hacer avanzar su reino. No se trata de ti. El Evangelio del reino no se trata de lo que tú haces. Se trata de lo que Dios vino a hacer, irrumpiendo en la historia en Cristo Jesús, para darte salvación a ti. Ahora, conectado a eso, el ministerio de Jesús fue acompañado por señales o milagros que autenticaban y certificaban que Él mismo era el Rey prometido, el Mesías con autoridad para establecer el reino. Ese es el propósito de las señales. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Haciendo referencia a los milagros. Dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Jesús, el Cristo Mesías, es la palabra hebrea, el Hijo de Dios, el Rey. Ese era el propósito de los milagros. Entonces los milagros, como señales que son, estaban apuntando a la realidad que Dios en Jesús estaba revirtiendo el caos del pecado, purificando la maldad de su pueblo y restaurando la imagen de Dios en los suyos. Por esa razón los milagros revertían cuadros
que a su vez retratan la realidad espiritual de la humanidad: ceguera, sordera, mudez, parálisis, posesión de espíritus inmundos. Los milagros no eran demostraciones de poder sin sentido. Ellos estaban señalizando que el Rey del reino llegó para revertir el caos del pecado. Jesús no iba por allá adelgazando gente gorda en Jerusalén, poniendo pelo en calvos, poniendo oro en las manos o dientes de oro en la boca. Todos sus milagros tenían sentido y propósito. Estaban señalizando: viene el que tiene autoridad para revertir el caos del pecado, para revertir la ceguera, la sordera, la parálisis y la inmundicia en la que el caos, en el que el pecado nos metió. Ese es el propósito de los milagros. Solo Cristo, solo el Rey de ese reino puede revertir algo así. Y habían cosas muy específicas que los judíos de la época esperaban que el Mesías hiciera. Por ejemplo, curar un ciego de nacimiento. ¿Recuerdan? Este milagro causó tanto revuelo porque significaba que aquel que hubiera hecho ese milagro era el propio Dios, capaz de revertir algo que el propio Dios había causado. Por eso quisieron investigarlo profundamente. Él estaba probando por medio de sus señales: el reino de Dios llegó. Bueno, ¿cómo hacer parte del reino de Dios si es tan bueno, si es capaz de revertir el caos del pecado? El reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo debemos responder a la llegada del reino de Dios? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios está disponible para cualquier persona que deposite su fe en Jesús, el Rey del reino. Ahora, el reino de Dios está aquí y el momento es de urgencia. Arrepiéntanse. Esa es la respuesta necesaria delante de semejante anuncio. Y la palabra arrepentimiento, arrepiéntanse, aquí es metanoia, que se traduce como cambio de mente, que a su vez manifiesta un cambio de dirección. Damos media vuelta y nos dirigimos a Dios. Entonces, arrepentimiento es una comprensión nueva de la realidad a través de los lentes del Evangelio. Entendemos que nuestro pecado nos ha separado de Dios, que nuestras vidas sin Él se desmoronan y están destinadas a perecer, y que no hay refugio seguro, solo Cristo y su reino. Conversión, que es ese binomio fe y arrepentimiento, es mucho más que ir a la iglesia. Es mucho más que preferir ser cristiano porque parece un camino decente. Conversión es en esencia un cambio de corazón. Lo que antes considerábamos precioso, imprescindible y fundamental en nuestra vida, ahora lo vemos inestable, frágil, inconsistente delante de la belleza y eternidad de Cristo. Nos damos cuenta que nuestra bondad, rectitud y justicia, si es que las tenemos, son insuficientes delante de Dios. Entonces buscamos la justicia perfecta de Cristo. Percibimos que estamos lejos de Dios y ahora queremos estar cerca de Él. Entonces buscamos su reino, nos agarramos del Rey Jesucristo y nos rendimos a Él, para que en su reino seamos restaurados, saciados y completados. No hay otro lugar en el que pueda suceder esto. Tu propio reino personal no va a ser lo que solo el reino de Dios puede hacer. Solo el reino de Dios. Por eso arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque la condición en la que estás te impide de participar del reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y fíjense que Jesús no ha muerto todavía. Sin embargo, Él ya está anunciando el Evangelio. Él no ha muerto y Él ya está diciendo: crean en el Evangelio. Y es importante esto porque el Evangelio no es solamente la muerte de Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Cristo murió por mis pecados. No es todo el Evangelio. Eso es una verdad, claro que sí, pero no es todo el Evangelio. El Evangelio es la irrupción del reino de Dios en la historia, en la persona de Jesús, para ejecutar su plan redentor, para restaurar el cosmos, para rescatar a su pueblo por medio de la vida perfecta del Rey, por medio de la muerte sustitutiva del Rey. Entonces, cuando te pregunten
o cuando te preguntes qué hizo Jesús por mí, Él no solo murió por ti, Él vivió por ti también. La vida de perfecta obediencia que tú deberías haber vivido, Él la vivió por ti y en tu lugar. Él no solamente murió por ti, Él recreó de manera perfecta los fracasos que tú has vivido toda tu vida. Él no falló donde nosotros fallamos constantemente. Él vivió por nosotros para llevarnos al Padre. Él murió por nosotros para que no tengamos que ser privados del Padre. Entonces fíjense que el Evangelio del Reino no es la predicación de un consejo, no es la predicación de un estilo de vida, no es el llamado a adoptar cierta moralidad y abandonar ciertos comportamientos para poder tener una relación con Dios. El Evangelio del Reino es la predicación de lo que fue hecho por el Rey del Reino. Es un hecho histórico, objetivo. No predicamos el Evangelio diciendo, deja de vivir como vives. Sé una persona decente, ven a la iglesia. El Evangelio se predica diciendo, Cristo vivió y murió por ti. Cree y arrepéntete. Es un hecho objetivo, histórico. Es mucho mejor saber que fuimos objetos de un gran amor manifestado en la historia en Cristo que recibir una serie de consejos para los que tantas veces estamos incapacitados. Está hecho, mis hermanos. Y ese rey que vino, es un rey que vino no para ser servido, sino para servir. Esta sí que es una buena noticia. Que podemos tener paz con Dios, que habitaremos junto a Él en una creación redimida, completamente restaurada, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que alguien más hizo por nosotros. Esa es la buena noticia. El reino de Dios ya está inaugurado, pero todavía no ha sido llevado a plenitud. El reino consumado, que es hacia donde se está dirigiendo la metanarrativa bíblica y toda nuestra historia, pondrá fin a nuestra vida de exiliados. Será nuestro verdadero hogar, el hogar por el que nuestros corazones han anhelado y anhelarán toda la vida. No porque habrá calles de oro y mar de cristal, sino porque el propio Dios, nuestro Creador y nuestro Padre, nuestro Rey y Redentor, nuestro Consolador y Santificador, estarán allí. Habitarán con nosotros sin impedimentos. Mis hermanos, solo el reino de Dios consumado podrá satisfacer nuestros más profundos deseos y anhelos, esos que sueñan con un mundo mejor, uno sin injusticias, sin pobreza, sin miseria, sin violencia, sin conflictos ni tristeza, sin muerte ni tragedias, sin dolor ni sufrimiento, porque ya no habrá más pecado. Hacia allá se dirige la historia. Esa es nuestra esperanza, que Dios lo hará. No hay que pagar por ello, no hay que tomar las armas para lograrlo, no hay que ser decente para ser beneficiado, no hay que ser pobre y oprimido y estar del lado correcto de la historia. Escucharon que la historia tiene sus designios y hay un grupo que está del lado correcto de la historia y otros que no. Eso no existe. La historia no tiene sus designios. Dios es soberano y Él llevará a plenitud su reino. Y el rey, llama gente de toda lengua, tribu y nación, pobres y ricos, opresores y oprimidos, decentes e indecentes, religiosos e irreligiosos, para ser parte de ese reino. Basta arrepentirse y creer en el Rey Jesucristo, porque el reino ha llegado. Soy cristiano no solo por lo que Cristo hizo por mí, sino porque el reino consumado será la respuesta a lo que yo como humano deseo y anhelo. Paz, justicia y alegría solo serán encontradas en el reino de Dios. Si no estás en el reino de Dios, el reino al que pertenezcas está destinado a perecer. Solo en Cristo
el Rey de ese reino, hay plenitud, justicia, paz y alegría. Vamos a orar, mis hermanos.